Bien, con el fin de tener un tiempo de reflexión para celebrar la Cena del Señor, vamos a leer un texto que se encuentra, varios en realidad, que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 35. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 25 al 35. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y entre paréntesis algo duro, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta acá la lectura. Vamos a encomendarnos al Señor en oración. Padre Santo, queremos tu asistencia, queremos tu guía a lo largo de este breve tiempo que vamos a dedicar para reflexionar en tu palabra y poder encontrar en ellas palabras de vida que nos lleven, nos motiven, nos muevan a pensar en nuestro Redentor, en aquel que murió por nosotros, en aquel que resucitó para darnos vida nueva, aquel que hoy intercede por nosotros y en quien nosotros tenemos una esperanza firme y segura que vendrá. Señor, te pedimos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la idea no es hacer un estudio puntual del texto que hemos leído, pero sí reflexionar porque me gustaría compartir con ustedes la forma en la que podemos nosotros identificarnos con Simeón, identificarnos con este personaje. Y lo vamos a ver a través de 4 puntos que los he aliterado, 4 E, cosa de que sea más fácil de recordar y podamos realmente sacar algo provechoso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver el texto 25 donde se nos presenta a Simeón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Lo primero que me gustaría que pensemos es en esto, es en la redención que ha sido entregada a los hombres, a la raza humana. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 16, de que Él no socorre, nuestro Señor no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, tanto física como espiritual. Entonces, lo primero que vamos a ver, la primera es nuestra elección. Y no nos vayamos en el término al debate que está en este momento de moda, sino a la realidad de la elección del Señor. Hemos sido escogidos, el Señor nos ha dado esta preciosa posibilidad de estar hoy en este lugar. El Evangelio llegó a nosotros, nosotros hemos sido susceptibles al obrar del Espíritu Santo, hemos dado una respuesta positiva a la presentación del Evangelio y hoy nos encontramos acá. Independientemente de las distintas posiciones y posturas que hay, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. El Señor nos ha dado este precioso regalo, que hoy lo tenemos y que podemos compartir con otros para que compartan esta realidad. Entonces, el primer punto es nuestra elección, cómo el Señor de manera soberana
Él determinó esta salvación para los hombres, Él determinó esta salvación para nosotros. No socorrió a los ángeles, sino que determinó, eligió salvar a la raza humana, eligió salvar a la descendencia de Adán, y hoy nosotros hablamos de la salvación entregada a los hijos, a los descendientes de Abraham. Entonces la primera es nuestra elección. La segunda E, y lo vamos a ver en el mismo texto, dice, luego de presentarlo, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El título de este sermón es Maranata. Y aunque Maranata es un término nuestro, es un término más de la iglesia, no tanto del Israel del Antiguo Testamento o del mismo Simeón, la esperanza es la misma. Maranata es el Señor viene. Estamos esperando el encuentro, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y era exactamente lo mismo que esperaba Simeón. Él quizá en lo que se le había revelado al pueblo de Israel no llegaba a acertar la realidad de estas dos venidas que nosotros sí ya hoy con todo el canon podemos identificar. La primera venida de Cristo, en la cual Él se entrega, en la cual Él cumple ese ministerio maravilloso, muere y resucita para luego ir a los cielos e interceder por nosotros, y la segunda venida, en la cual ya estaremos para siempre con Él. Nosotros ya lo vemos, y Simeón no lo veía y con tanta claridad porque no le había sido revelado en su tiempo. Él esperaba la consolación de Israel, y este título mesiánico, este título de nuestro Redentor, tiene su base en muchos textos del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 25, verso 9, Isaías capítulo 40, versos 1 y 2, y el tan conocido Isaías capítulo 66, versos del 1 al 11. Entonces, hay muchos textos que muestran de que este personaje, Simeón, estaba esperando al Señor. Maranata, el Señor viene. Él esperaba la venida de la consolación de Israel, de la salvación. Entonces, así como hablamos de elección, también hablamos de esperanza. La esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que Simeón tenía, y esperanza que se vio correspondida. ¿Por qué? Porque luego, cuando llegamos al texto 28, se encuentra con el Señor. Entonces, la primera E es la elección, la segunda E es la esperanza, y la tercera E es el encuentro con el Señor. Dice el texto 28, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y ahí viene la bendición maravillosa que con la que este hombre habla del Señor, y realmente habla y manifiesta un gran conocimiento de las promesas del Antiguo Testamento, un gran conocimiento de las promesas que Dios había dado acerca del Señor. De ahí que su esperanza se ve correspondida. Sus ojos veían finalmente lo que él había esperado. Él toda su vida había vivido con ese lema, Maranata, el Señor viene, y el Señor vino, y el Señor se presentó a él. Entonces, así como hablamos de elección, así como hablamos de esperanza, hoy hablamos nosotros también de encuentro. Es cierto, para él tuvo su cumplimiento en los días en los que él estaba vivo. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor, pero las promesas son ciertas y son seguras. Dice el 2 Pedro capítulo 1, verso 19, que tenemos la palabra profética más segura, porque sabemos que podemos confiar en las promesas del Señor, porque sabemos que todo reposa en nuestro Dios. Entonces hablamos de elección y hemos visto cómo el Señor socorre a la descendencia de Abraham. Hablamos de esperanza, hablamos de todos los que aman su venida. Por ejemplo, se me viene a la mente 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, cuando Pablo dice que le espera la corona en los cielos, en la premiación, para él y para todos los que aman la venida del Señor. Entonces yo reflexiono y en este tiempo pregunto, ¿amo la venida del Señor? Realmente estoy celebrando este tiempo de recordación de mi Señor, anhelando verle. De esa forma vivía Simeón, de esa forma me gustaría que nos identifiquemos con él. La elección, la esperanza, esas promesas se van a ver cumplidas. Se cumplieron para Simeón y se van a ver cumplidas en nosotros. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8. Apocalipsis 19, versos 6 al 8. Para los que son estudiosos de la palabra saben que Apocalipsis 19 nos relata la segunda venida de Cristo, el advenimiento segundo de nuestro Señor. Y dice el texto 6 de Apocalipsis 19,
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían las palabras maravillosas, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, nosotros, vos, yo, su iglesia, se ha preparado, y a ella, a vos, a mí, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hablamos de elección, hablamos de esperanza, hablamos de encuentro, un encuentro que hoy para nosotros es futuro, y hablamos de un estado eterno siempre con nuestro Redentor. Esa unión con Cristo, las bodas del Cordero, siempre con Él, siempre con el novio, siempre con Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios, en la carta a los Corintios, la primera, en el capítulo 11, desde el verso 23 al 26, enseña acerca de la cena del Señor. Él nos hace meditar en esto, de que el tiempo de la cena del Señor es un tiempo de recordación que apunta a tres momentos. Primero apunta a un momento pasado, porque nos lleva a pensar en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros pensamos y llevamos nuestra mente al relato bíblico de esa realidad histórica de un Dios que se hizo hombre y murió por vos y murió por mí, y lo vemos a través de los símbolos, a través del pan que simboliza su cuerpo que fue partido por nosotros, y a través de la copa que simboliza su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo dijo el Señor en Levítico, lo dijo en Hebreos, y Cristo lo cumplió en la cruz. Su derramamiento de sangre trajo para nosotros la remisión, el perdón de pecados. Miramos al pasado, miramos al presente, porque el tiempo de recordación del Señor también es un tiempo para hacer un diagnóstico personal a la luz de la palabra de cómo estamos compartiendo la cena. Cuando Pablo enseña acerca de la cena del Señor, hablaba de los que toman la cena de manera indigna, y llama a una evaluación para ver que estemos haciendo esto con el sentir correcto, con el espíritu adecuado. Y bueno, entonces miramos al pasado, a la cruz de Cristo, miramos al presente, a nuestro interior, pero luego termina con una frase maravillosa: la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Maranata, el Señor viene. En este tiempo de recordación de nuestro Señor, podemos nosotros decir: Maranata, el Señor viene. Anunciamos la muerte de Cristo hasta el día en que nos encontremos con Él, porque hemos sido escogidos, porque hemos sido elegidos, porque tenemos una esperanza segura en las promesas de Dios, porque esas promesas se verán cumplidas en el encuentro con nuestro Señor, y porque vamos a disfrutar del estado eterno con Cristo. Eso es lo que quería que en este tiempo pensemos, meditemos y reflexionemos, para luego compartir los símbolos y realmente hacerlo con gozo. Hacerlo con gozo, porque así como llegó la promesa para Simeón, y llegó el gozo, y llegaron las palabras de alabanza y de bendición a Dios de parte de Simeón por haber encontrado al Señor, algún día nosotros nos vamos a sumar al coro de Apocalipsis 19, y vamos a cantar y vamos a gozarnos, porque las bodas del Cordero se han hecho, porque el Señor nos ha dispuesto como su novia, como su esposa, y porque estaremos siempre con Él. Que el Señor los bendiga, hermanos.